¿Alguna vez has imaginado la vida de un pescador, despertándose antes de que salga el sol, desafiando las olas del mar en busca de un tesoro escondido? En este vídeo, exploramos cómo estos dedicados hombres y mujeres logran capturar millones de libras de huevas de mújol, a pesar de los constantes desafíos. Trabajan duro, lidiando con las incertidumbres del mar, la competencia y la presión del mercado. Pero han descubierto una forma sorprendente de garantizar que sus capturas no solo sean abundantes, sino también sostenibles. Descubramos juntos esta increíble técnica que no solo garantiza la supervivencia de los pescadores, sino que también ayuda a preservar nuestro preciado océano. Prepárate para un viaje que te tocará el corazón y te abrirá los ojos al mundo de la pesca. Imagínense la siguiente escena: cada año, en diversas partes del mundo, especialmente en las costas de Italia, Taiwán y Japón, los pescadores se despiertan antes del amanecer y preparan sus embarcaciones para una de las tradiciones pesqueras más antiguas. En el aire se respira una mezcla de olor a sal y expectación, porque es en esta época del año, a finales de otoño, cuando comienza la recolección de las huevas de mújol, uno de los tesoros más valiosos del océano. Estos pequeños huevos de pescado se convertirán en algo llamado botarga, un producto que no solo es famoso sino también deseado en muchos lugares del mundo. En el puerto de Taina, en Taiwán, el movimiento de pescadores es intenso. Las redes se arrojan al mar, y con cada tirón aparecen salmonetes, peces que llevan consigo lo que se transformará en oro culinario. Lo curioso es que, con el paso de los años, los pescadores han ido mejorando sus técnicas. Utilizando nuevos métodos, lograron aumentar en un 20% la cantidad de huevas que pueden cosechar. Hoy en día, recolectan más de 2 millones de libras de huevos de mújol al año, algo que parecía inimaginable en el pasado. Pensemos, cada salmonete, dependiendo de su tamaño, puede transportar el equivalente al 5% de su peso en huevas. Esto significa que de un pescado grande se pueden obtener casi medio kilo de botarga, un producto que, bien preparado, tiene un valor increíble. Esta es la magia del salmonete, un pescado común, pero que lleva en su interior un producto tan especial que puede marcar la diferencia en la vida de estos pescadores. Ahora saltemos a Japón, donde, en el mar interior de Seto, los pescadores también están en pleno apogeo. Allí el trabajo es intenso. En un día normal, se procesan alrededor de 3.000 pescados, lo que produce aproximadamente 10 millones de libras de huevas para el mercado mundial de botarga cada año. Es un trabajo duro, pero gratificante, ya que la botarga japonesa también es muy popular. Y no es solo en Asia donde la botarga tiene éxito. Al otro lado del mundo, en Florida, los pescadores estadounidenses también están aprovechando el crecimiento de este mercado. En los últimos años, la demanda de botarga, tanto en Estados Unidos como en otros países, ha crecido tanto que ahora se cosechan más de 1,5 millones de libras de huevas al año. El mundo entero está mirando este producto y esto solo hace que la industria siga creciendo. Pero, ¿qué pasa después de que los pescadores logran recoger las huevas? Aquí es donde comienza la parte más delicada e importante de todo el proceso. Las huevas necesitan un tratamiento muy cuidadoso para transformarse en la tan codiciada botarga. Este proceso es fundamental porque es el que define la calidad y el precio del producto final. Y no es ninguna broma, la industria mundial de la botarga vale la increíble cifra de 250 millones de dólares. Las botargas más caras proceden de Italia y pueden llegar a costar hasta $200 el kilo. Para conseguir esta calidad, el proceso de elaboración comienza inmediatamente después de la cosecha. En primer lugar, se lavan cuidadosamente las huevas para eliminar posibles impurezas. Posteriormente pasan por una fase de salazón. Dependiendo del tamaño de los huevos, este proceso puede durar desde unas pocas horas hasta un día entero. Pero la cosa no termina ahí. Después de la salazón, las huevas se apilan unas sobre otras y se colocan bajo pesos muy pesados. Este es el momento en el que se prensan, lo que ayuda a darle la textura y consistencia ideal a la botarga. Finalizado todo este proceso, las huevas se vuelven a lavar, una a una, procurando que todo esté perfecto para el siguiente paso, el secado. El secado es el paso final, y aquí, una vez más, la paciencia es fundamental. Los huevos se dejan secar con cuidado, y es en este punto cuando empiezan a coger la forma final que los hace tan especiales. El sabor de la botarga depende mucho de cómo se haga este proceso, y por eso cada detalle es importante. La botarga, que comenzó siendo unas simples huevas de mújol, tras todo este proceso se convierte en un auténtico tesoro culinario.
Desde los pescadores que desafían el mar en las primeras horas de la mañana hasta el meticuloso cuidado puesto durante la preparación, cada etapa cuenta una historia de dedicación y tradición. No es de extrañar que la botarga haya conquistado el mundo y sea amada por tantos. Cada pieza lleva el esfuerzo de muchas manos, y quizás sea eso lo que la hace tan valiosa. Imagínate que en distintos países la forma de hacer botarga es un poco diferente, pero siempre con mucho cuidado. En las fábricas de Japón y Taiwán, por ejemplo, utilizan una técnica muy tradicional: secar las huevas de mújol al sol. Para que todo salga bien es necesario darle la vuelta a las huevas cada 2 o 3 horas, dependiendo de cómo esté el sol ese día. Es como un trabajo de paciencia y precisión, porque la piel que rodea los huevos es muy delicada y se puede romper con facilidad. Ahora bien, ¿sabes qué hacen cuando uno de estos huevos se rompe? Tienen una solución muy creativa. En algunas fábricas, los trabajadores utilizan membranas hechas de intestinos de cerdo para parchar las huevas rotas. Parece algo muy diferente, ¿verdad? Esta etapa del proceso es una de las más lentas y delicadas. Se necesitan al menos 5 personas muy cualificadas para cuidar un lote de unos 3.000 huevos. Todo este cuidado es necesario porque estas fábricas procesan aproximadamente 3 millones de libras de huevos cada año. Y gran parte de esa producción se destina a mercados importantes como Estados Unidos y Europa. Mientras tanto, en Italia el proceso de secado es un poco diferente. Allí las huevas se cuelgan a la sombra, lo que confiere a la botarga una textura especial y firme y un color dorado, casi marrón. Esta singular forma de secado también confiere a la botarga un olor característico, que los amantes de este manjar reconocen desde lejos. Luego de todo este proceso de secado, ya sea al sol o a la sombra, la botarga está lista para ser envasada. Colocan las huevas en bolsas al vacío, que conservan todo el sabor y calidad, y desde allí se envían a mercados gourmet y restaurantes de lujo de todo el mundo. En Italia, a la gente le encanta la botarga en platos como los famosos espaguetis con botarga. En Taiwán, la forma preferida de comer botarga es a la parrilla. Tiene un sabor muy fuerte y no a todo el mundo le gusta de inmediato. Pero quien le gusta se vuelve fan de por vida. El sabor es una mezcla muy interesante entre dulce y salado, con una textura cremosa que hace que la botarga destaque entre los mariscos. Ahora bien, si crees que el caviar de mújol requiere tiempo para prepararse, espera a oír hablar del caviar de esturión, especialmente de la especie beluga. Este pez puede tardar casi 20 años en madurar antes de que se puedan recolectar sus huevos. Por eso el caviar de beluga es tan raro y puede costar una fortuna. ¿Viste cómo cada país tiene su forma especial de preparar este manjar? Todo implica mucho mimo, paciencia y, por supuesto, tradición. Imagínese cómo se produce con mucho cuidado el caviar, uno de los alimentos más caros del mundo. En algunas piscifactorías especializadas, solo se captura una parte muy pequeña del pescado al año, entre el 10 y el 20%. En primer lugar, utilizan tecnología muy avanzada, como los ultrasonidos, para garantizar que los óvulos estén listos y sean de gran calidad. Cuando los huevos están maduros, los peces se ponen a dormir o se sacrifican con cuidado, sin dolor. Luego, abren el pescado y le quitan las huevas con mucha delicadeza, en un proceso llamado pelado. Parece complicado, ¿verdad? Pero no sale ni una sola gota de sangre, porque antes el pescado se lava bien. La firmeza del huevo es muy importante para garantizar la calidad y los huevos más grandes son aún más valiosos. Algunas granjas prefieren un método más suave, ordeñan los huevos de esturiones vivos sin dañar a los peces. Esto se hace a una temperatura muy fría, como 43 Fahrenheit, mucho frío. De esta manera, obtienen los huevos y los peces se mantienen vivos, lo que también ahorra dinero a las granjas. Después de atrapar los huevos, necesitan separar las impurezas, como pequeñas cosas malas que puedan aparecer. Lo hacen frotando los huevos sobre una rejilla metálica muy fina. Si un óvulo no está bueno o tiene un coágulo de sangre, lo retiran con unas pinzas con mucho cuidado. Todo este proceso, que es muy detallado, puede tardar hasta 1 hora por cada lote de huevos. Una de las granjas de caviar más grandes, llamada Marsalberg Farms, procesa hasta 8 peces por día, lo que significa manipular aproximadamente 16 millones de huevos. Una vez retirados los huevos, se lavan y se salan con una sal natural especial, que ayuda a darle sabor y conservar el caviar hasta por 3 meses. Después de esta parte, el caviar se envasa en latas bien cerradas, se clasifica en diferentes categorías y se envía a varias partes del mundo.
Normalmente, el caviar se divide en dos categorías principales, superior y clásico, según la calidad y el tamaño de los huevos. Todo este proceso se realiza con mucho cuidado y precisión para garantizar que el caviar llegue con la mejor calidad posible a quien lo compre y lo pruebe. Imagínate que el caviar es como una joya gastronómica. El caviar más superior tiene huevos más grandes, de color más claro y una textura muy firme. Por tanto, puede costar unos $1000 el kilo. El caviar clásico tiene huevos más pequeños, de color más oscuro y es un poco más económico, rondando los $800 el kilo. Algunos tipos de caviar se envejecen en hasta 3 meses, lo que hace que el sabor sea aún más fuerte y el producto aún más valioso. El mar Caspio es uno de los lugares más famosos del mundo por la producción de caviar, porque allí viven algunas de las especies de esturión más populares, que son el pez del que proceden las huevas. Pero hoy en día, estos peces se cultivan en varias partes del mundo. En 2023, Estados Unidos importó caviar por valor de $19,8 millones y China domina el 70% de este mercado. Además, las granjas estadounidenses están creciendo rápidamente. Produjeron más de 5.300 libras de caviar en un año, más del doble que la producción del año anterior. Las huevas de salmón, que en Japón se llaman ikura, también son un tipo de hueva muy apreciado. Se procesan de forma similar al caviar. Cuando lo comes tiene una sensación muy deliciosa, los huevos hacen un pop al morderlos, y luego ese sabor jugoso explota en tu boca. Aunque es más barato que el caviar, las huevas de salmón todavía se venden a unos $80 el kilogramo en Estados Unidos. Los hay de varios tamaños, desde el más pequeño, que ronda los 5 milímetros, hasta el más grande, que puede llegar a medir casi 1 centímetro. Estas huevas tienen un bonito color, parecido al de la miel. Si quieres experimentar el sabor de las huevas de salmón en un plato japonés, puedes probar el sushi ikura. Este sushi lleva una tira de algas envuelta en arroz y una generosa ración de huevas encima, dándole un toque de sabor especial. Imagínate que hay gente a la que le encanta comer huevas de salmón, no solo porque son más económicas que el caviar, sino también porque son súper nutritivas. Estos huevos están llenos de cosas buenas, como los ácidos grasos omega 3, que son muy buenos para nuestra salud. Ayudan a proteger la piel de los rayos solares y también a combatir los daños causados por este. Ahora os voy a contar algo curioso sobre las huevas de arenque. En lugares como Alaska y Columbia Británica, existe una forma muy diferente de recolectar estos huevos, y ni siquiera es necesario pescar el pez. Cada primavera, los pescadores colocan algas en el fondo del océano, justo donde el arenque pondrá sus huevos. Cuando los peces ponen huevos en las hojas de algas, los pescadores recolectan las algas llenas de huevos. ¿Y sabes qué es lo más interesante? La primera señal de que los peces han puesto huevos se puede ver desde arriba, porque el agua se vuelve más clara y blanca. En algunos lugares se utiliza otro tipo de plantas en lugar de algas, pero la idea es la misma. Las plantas se sumergen durante 2 o 3 días, o hasta que el agua comience a aclararse. Luego de recolectados los huevos, pasan por un proceso de lavado y curado, que es como una preparación especial para que puedan ser vendidos. Se sumergen en una solución salina por hasta 24 horas y luego están listas. Esta forma de recolectar huevas de arenque es realmente genial porque es sostenible. En otras palabras, los peces continúan nadando en el océano y los pescadores pueden capturar los huevos sin dañar la población de arenques. En Japón, estas huevas se llaman kazunoko y allí son una auténtica delicia. Pero si bien es una forma súper inteligente de recolectar huevas, este método no genera tantas ganancias como usar una red grande para capturar peces enteros. Solo en Kodiak, Alaska, se cosechan cada año más de 15.000 toneladas de huevas de arenque. Imaginemos que en Japón, en lugares como Hokkaido, procesan cada día más de 4.000 libras de huevas, que son huevas de pescado, para venderlas en mercados de Europa y Estados Unidos. Estas huevas pueden envasarse frescas o congeladas y colocarse en bolsas especiales, que se sellan al vacío. Esto es como una forma de mantener el aire en el interior, para que se mantengan frescos hasta llegar a su destino. ¿Sabías que Japón es el mayor comprador de estas huevas? Casi el 90% de lo que se exporta desde Alaska va a Japón, donde estos huevos, llamados kazunoko, son súper populares en las fiestas de Año Nuevo. ¿Y sabes qué es aún más genial? El kazunoko de primera calidad puede venderse a más de $1.200 el kilo.
Es muy caro, especialmente cuando se vende en tiendas elegantes o directamente en restaurantes exclusivos. Ahora, hablando de otro marisco, vayamos a Luisiana, que es el lugar número 1 en producción de camarón en Estados Unidos. Los camarones son muy populares allí, pero los pescadores enfrentan muchos desafíos. El precio de la pesca del camarón es cada vez más caro, y además tienen que competir con el camarón que viene de otros países, donde el cultivo es más barato. Pero en el pasado no era tan complicado. Durante décadas, los pescadores de camarón de Luisiana se llevaban bien, pero desde la década de 1980 las cosas empezaron a cambiar. Solo el combustible para barcos cuesta casi el 30% de todo lo que utilizan. Y con la inflación todo se está volviendo aún más caro. Aún así, los pescadores se mantienen firmes. Salen a pescar al atardecer, que es el momento en el que los camarones emergen de sus escondites en el fondo del mar. Lanzan sus redes con mucho cuidado para no dañar el fondo del océano y dependen de la corriente para empujar los camarones hacia las redes. Genial, ¿verdad? Aún con tantas dificultades, siguen luchando por pescar y entregar deliciosos camarones a todo el mundo. Imaginemos que a los camarones, a pesar de no ser buenos nadadores, les gusta dejarse llevar por las corrientes marinas. Los pescadores echan sus redes y cuando las levantan, los camarones son arrojados al barco. Entonces, la tripulación comienza a separar todo. Sacan los camarones y tiran los peces u otras criaturas que fueron capturadas por error. Luego, congelan los camarones para mantenerlos muy frescos. Ahora bien, consideremos que los pescadores pasan hasta 12 o 16 horas en el mar, y no siempre regresan con una buena captura. Aún con toda la experiencia, puede pasar que la red venga llena de peces que no son los que buscaban, como por ejemplo el bagre. Y para empeorar las cosas, a veces los astutos delfines hacen agujeros en las redes para conseguir un refrigerio, lo que provoca que los pescadores pierdan horas de trabajo arreglando todo. Las redes, de hecho, son cada vez más caras, y el hielo que utilizan para conservar las gambas también es más caro. Aún así, en un buen día, pueden pescar hasta 1000 kilos de gambas. Dependiendo de la época del año, se pescan principalmente 3 tipos: gamba blanca, gamba marrón y un poco de gamba rosada. Luisiana es súper importante en este mercado. Captan casi 100 millones de libras de camarón cada año, lo que los convierte en el estado número 1 en producción. Cuando los camarones llegan al muelle, inician un rápido viaje hacia las plantas procesadoras. Muchas de estas fábricas son propiedad de familias que han estado procesando camarones durante más de 100 años. Pero hoy en día hay menos fábricas que solo trabajan con camarones del Golfo. En estas plantas procesan hasta 30 millones de libras de camarón al año. Primero, lavan y clasifican los camarones por tamaño. Luego, las máquinas dividen las cáscaras para que los camarones sean más fáciles de pelar. Luego, los camarones se congelan a una temperatura súper baja, -40 Fahrenheit, lo que ayuda a mantener la frescura para el envío. Y finalmente, pusieron los camarones en bolsas de 2 libras con un código de barras para rastrear cada uno. Esto es importante para saber de dónde viene cada camarón y garantizar la calidad. ¿Viste qué proceso lleno de detalles es? Todo esto para que los camarones lleguen frescos a tu mesa. Imaginemos que los camarones frescos del Golfo, que son súper deliciosos, tengan que competir con camarones más baratos que vienen de otros países, como India y Ecuador. El precio del langostino del Golfo normalmente oscila entre 7 y 10 dólares el kilo, pero por culpa de la competencia acaban teniendo que bajar el precio a menos de 4 dólares. Una vez procesados los camarones, se envían a mercados, restaurantes y supermercados de todo el país. ¿Sabías que en Estados Unidos la gente come más de 1,5 mil millones de libras de camarones cada año? Desde camarones a la parrilla en restaurantes elegantes hasta el famoso sándwich de camarones fritos de Nueva Orleans llamado po' boy, que se sirve en una suave baguette. Aunque la industria camaronera de Luisiana aporta 1,3 millones de dólares a la economía, se enfrenta a un gran desafío. Casi el 96% de los muelles camaroneros han cerrado. Y el mayor problema es la competencia del camarón cultivado en países como India, Tailandia e Indonesia, que ahora dominan el mercado global. Estos países pueden producir camarones a un costo mucho menor, porque los salarios son más bajos y el gobierno ayuda a las empresas camaroneras con subsidios. El problema es que, en estos lugares, los camarones suelen criarse en granjas superpobladas que acaban contaminando las aguas.
En India, por ejemplo, algunas de estas granjas ya han destruido los manglares, que son como bosques muy importantes para proteger las costas y ayudar a la vida marina. Además, como muchas granjas carecen de la supervisión necesaria, utilizan muchos antibióticos en los camarones, lo que puede crear superbacterias peligrosas. Esta situación está dificultando la vida a los pescadores de camarón en Luisiana, ya que tienen que competir con estos camarones más baratos y producidos de manera diferente. Imagínense que existen bacterias tan fuertes que ni siquiera los antibióticos pueden matarlas, y ya han causado la muerte de casi 1,3 millones de personas al año en todo el mundo. Esto es muy peligroso, ¿verdad? El cultivo de camarón en algunos países también presenta problemas, como trabajo forzoso y condiciones peligrosas. Muchas personas, especialmente mujeres, trabajan horas y horas pelando camarones con sus propias manos, en lugares fríos y ganando muy poco dinero. Lo peor es que casi no tienen protección para cuidarse en el trabajo. A pesar de estas diferencias en calidad, muchos países que exportan camarones no cuentan con una buena supervisión para garantizar que estos camarones sean seguros. Por ejemplo, menos del 1% de los camarones importados son inspeccionados en busca de elementos perjudiciales, como antibióticos prohibidos. Un estudio de 2017 realizado por la Universidad Estatal de Luisiana encontró que 30 de 42 muestras de camarones analizadas tenían antibióticos o medicamentos que son ilegales en los Estados Unidos. Esto es bastante preocupante. Con todo esto, los pescadores de camarón estadounidenses se enfrentan a una batalla cuesta arriba. Solo en 2023, el país importó 1,7 millones de libras de camarón de otros lugares, lo que representa casi el 90% de todo el consumo de camarón en los Estados Unidos. Estos camarones importados son un 30% más baratos, lo que ejerce una enorme presión sobre los pescadores locales de camarón. Tienen que competir con granjas que producen camarones durante todo el año, mientras que los camarones silvestres, como los de Luisiana, solo pueden capturarse durante ciertas temporadas y tienen límites de cantidad. En el apogeo de la industria en la década de 1990, la pesca de camarón en Luisiana proporcionó empleo a 22.000 personas, pero ahora la situación es mucho más complicada para ellas. Hoy en día, el número de pescadores de camarón está disminuyendo. Muchos barcos están detenidos y las fábricas que procesan camarones cierran sus puertas. Están capturando un 20% menos de camarones que en su mejor momento. Muchos pescadores gastaron los ahorros de toda su vida para comprar sus barcos, pensando que podrían venderlos o pasárselos a sus hijos cuando se jubilaran. Pero ahora nadie quiere comprarlo. El problema es que el mercado está lleno de camarones importados que cuestan mucho menos que los que pueden pescar. Los pescadores se encuentran en una situación muy difícil, no pueden vender su langostino a buen precio y tampoco pueden vender sus barcos para salir de esta situación. Por eso algunos pescadores se unen para pedir un cambio. Quieren que el gobierno lleve a cabo más inspecciones sobre los camarones que provienen de otros países y que cree reglas más estrictas para que todos tengan una oportunidad justa de competir. Además, consideran que los restaurantes y supermercados deberían informar de dónde proviene el camarón que venden. Esto ayudaría a los consumidores a tomar decisiones más informadas y apoyaría a los pescadores locales, al mismo tiempo que protegería la salud de todos. Pero incluso con las nuevas leyes, algunos restaurantes todavía llaman a los camarones importados locales solo porque son más baratos. Sin embargo, las cosas pueden estar cambiando. Ahora hay multas para los restaurantes que mienten sobre el origen de sus camarones, y el Departamento de Salud de Luisiana ha recibido 2.600 quejas al respecto. A pesar de todo, los pescadores de Luisiana siguen afrontando grandes dificultades y hará falta mucho más que multas para salvar la industria camaronera local. En los últimos años, los precios del camarón en los muelles han caído a la mitad, incluso cuando los propietarios de embarcaciones gastan cada vez más para operar. Y no solo los pescadores enfrentan dificultades. Los propietarios de los muelles, muchos de los cuales han trabajado durante generaciones, también ven llegar cada vez menos barcos para descargar camarones. La industria ya ha sufrido huracanes, derrames de petróleo y ahora tiene que lidiar con una avalancha de camarones baratos provenientes de otros países. Pero incluso con todos estos desafíos, los pescadores de camarón de Luisiana continúan mar adentro. Lo hacen porque aman el mar, siguen la tradición familiar y esperan que las cosas mejoren. Sin embargo, si en realidad nada cambia, esa esperanza puede no ser suficiente para mantenerlos en el negocio.